Bienvenidos de regreso a este canal. Como pueden ver, en este caso estaremos trabajando en la ilustración de Billie Eilish. Como saben, ya tenemos el edit publicado en TikTok, lo pueden ir a ver. Aquí les dejo en pantalla el resultado de ese edit, así que sin mucho más que agregar, empecemos con este trabajo. Lo primero que haremos, o lo que ya hicimos, fue ubicar la referencia que vamos a utilizar. Ahora tenemos que empezar a planificar la estructura inicial. Para ello, lo primero que vamos a hacer va a ser dividir el plano en el plano de tercios o en el plano de 3 tercios. Eso nos va a ayudar bastante en la composición de la imagen. Entonces, lo que haremos para dividir este plano en 3 va a ser generar las líneas que necesitamos para ello. Luego de tener estas líneas, empezamos a dibujar la estructura inicial del dibujo, dividiéndola en los diferentes planos que vamos a utilizar. Billie Eilish va a ser el primer plano y los elementos que vamos a agregar después van a ser el plano secundario o el plano superior, que va a complementar la composición de la imagen. Luego de tener este punto en cuenta, comenzamos con el segundo plano, que es el plano complementario. Tomamos la rosa, hacemos la base y la exageramos un poco con algunos pétalos externos, y después de esto comenzamos con la estructura del dibujo en sí. Ahora, teniendo una estructura base para tener una buena referencia, es más fácil generar la composición del dibujo sin la necesidad de estar dando tantas vueltas en la imagen. Entonces, al tener ya esta idea, empezamos a estructurar la cara de Billie Eilish. Ya saben que esto es un proceso que se va corrigiendo. Fíjense cómo va avanzando la estructura. Corregimos algunos puntos. Ahorita estamos utilizando unas líneas que se conocen como líneas peludas, porque tienen muchos pelitos que vamos a ir corrigiendo. Por el momento nos vamos a concentrar en completar esta estructura. Ya teniendo esta estructura de la mano y de la rosa completa, empezamos a terminar algunos detalles para poder seguir avanzando. Luego de tener ya todo este apartado completo, como pueden ver aquí, estamos viendo que la estructura que tenemos o la composición que tenemos va a quedar acorde al resultado que estamos buscando, o sea, a una composición llamativa que ponga de enfoque a Billie Eilish. Y empezamos a limpiar las líneas. Cuando hablo de limpiar las líneas, hablo de eliminar las líneas peludas. Es recomendable rehacerla para no tener que estar limpiando la misma capa. Entonces, ya teniendo ese concepto, empezamos a limpiar esas líneas. Ya teniendo esas líneas limpias y definiendo un poco más la trayectoria de las líneas que vamos a utilizar, pues hacemos una capa extra para empezar el liner. En el liner básicamente lo que hago es definir o terminar de aclarar por dónde van a estar esas líneas para yo poder avanzar con la ilustración. Ahora, este liner es el liner base, el cual necesita ser refinado. Estas son líneas uniformes que no tienen ningún tipo de variación. Eso no es malo, pero para el estilo que yo manejo, lo ideal sería variar un poco las líneas, que es lo que vamos a hacer a continuación. Estas líneas lo que dan es un efecto de profundidad un poco más claro antes de empezar a dar color. Esto ayuda a intensificar los efectos de la propia imagen y ya también refleja un poco más la inspiración al estilo de los cómics que yo utilizo. Ahora, teniendo ese punto en cuenta, terminamos de detallar algunos efectos del liner. Básicamente lo que hago es variar el grosor dependiendo de la profundidad del objeto. Entonces, lo que hago es que dependiendo de qué tan lejos estés del enfoque y cuánta luz reciba, es el grosor de la línea que voy a utilizar. Dense cuenta que teniendo la iluminación desde la esquina superior izquierda, coloco los puntos más oscuros del lado derecho y los puntos más claros del lado izquierdo. Teniendo este punto listo, empezamos con los colores. Colocamos una base de color muy similar a la base que tiene la referencia. Y luego de tener la base de color ya completa, empezamos con los detalles, con las sombras principalmente. Mi recomendación es hacer las sombras lo más grandes posible. No de saturar de sombras, sino de hacer las sombras en una sola pieza para que toda la ilustración tenga una fluidez un poco más limpia. Muy bien, ya teniendo listo el apartado de las sombras más grandes, de las sombras más definidas, comenzamos a trabajar algunas partes de las texturas que va a tener la cara de Billie Eilish, como son algunas variaciones de color en la piel, para darle un efecto un poco más realista, sin dejar de lado el aspecto de cómic, para poder mantener esa estética que es lo que estamos buscando.
Le damos un poco más de profundidad a los labios con algunos toques de iluminación y empezamos a colorar algunas zonas de la piel para representar esa coloración natural que ella tiene. Y verificamos que todo encaje según las sombras que hemos realizado anteriormente. Colocamos algunos puntos de iluminación en la piel y empezamos a detallar los ojos. En la parte de los ojos es donde yo me concentro un poco más, ya que cuando hablamos de caras, las miradas son las que más reflejan la información que se quiere transmitir con la expresión de la cara. Entonces hay que concentrarse bastante en la mirada. Seguimos. Luego de tener la mirada ya completa, un poco más avanzada, le damos algunos detalles de profundidad para que el iris del ojo quede un poco más realista. Como siempre, sin salirse de esta estética de cómic, le damos algunos detalles de color, variaciones de tonos, para darle un poco más de profundidad, sin tanta profundidad, ya que no estamos hablando de un agujero recto, sino que estamos hablando de una pequeña concavidad en el ojo. Seguimos dándole algunos detalles de brillo al ojo y pasamos al cabello. El cabello no me voy a poner a estar dándole tantas vueltas, porque ahí sí les digo que di muchas vueltas, simplemente les muestro el resultado. Y aquí comenzamos con la rosa. En la parte de la rosa es que es la parte del plano complementario. Lo que estamos haciendo es básicamente el mismo proceso que con el cabello, darle un poco más de volumen y profundidad, y por ende dejé solo esta parte del proceso, ya que la iluminación está bien, pero la idea es que no se vea como un objeto plano, sino que se vea como un objeto natural, un objeto orgánico. Entonces lo que hicimos fue agregar algunas sombras, algunos puntos de iluminación que le dan un poco más de profundidad a su estructura, y luego empezamos a detallar algunos aspectos esenciales, como son la textura de la rosa y la iluminación que esta puede llegar a tener. Hay que recordar que esto no es un objeto reflejante, sino que es un objeto que absorbe la mayoría de la luz debido a sus tonalidades oscuras, y entonces, debido a este principio, estamos tratando de mantener unos colores no tan apagados, pero sí oscuros. Entonces, lo que hacemos aquí es darle texturas, difuminamos estas texturas con efecto de filtro de desenfoque gaussiano, para dar una mayor integración, un poco de degradados a la estructura de lo que estamos tratando de representar. Fíjense que aquí estamos aplicando los desenfoques, hacemos otra capa superior con algunas líneas un poco más gruesas que también vamos a desenfocar, y luego empezamos con el fondo. El fondo va a ser simple, va a ser una especie de fondo de roca con un degradado de color hacia la zona más oscura de la ilustración. Y luego, a tener toda esta parte del fondo completa, empezamos con las iluminaciones. Básicamente vamos a colocar un foco de luz directo justo en la esquina superior izquierda. Entonces colocamos la punto de iluminación principal, colocamos los rayos que desprenden de esa luz, ya saben cómo es aquí, desenfoque gaussiano, y bajamos un poco la opacidad para que no choque con la imagen que ya estamos haciendo. Luego de bajar la opacidad, damos algunos detalles con algunos rayos de luz un poco más finos, pero que también ayuden a representar esa profundidad. Luego de esto hacemos algo que no solemos hacer, que es colocar destellos de cosas un poquito más pequeñas dentro de la ilustración, y eso lo vamos a hacer con el propio pincel que trae Krita para hacer destellos. Y antes de hacer los destellos, agregamos algunos detalles más, y luego de terminar estos detallitos empezamos ahora sí a colocar las estrellitas, que son los propios pinceles que trae Krita. Buscamos mi logo, lo colocamos, y aquí tienen el resultado. Muchas gracias por estar aquí, se les agradece muchísimo, nos vemos en el próximo directo. Adiós.